Hola, buenas tardes o buenas noches a quienes se están conectando en mi página de Facebook. Estamos aquí para compartir otro tema más y espero que sea de bendición para todos. Así que a medida que ustedes se conecten, saluden allí para saber quiénes son y poder yo saludarlos desde aquí también. Así que vamos a tomar unos minutitos para esperar a que todos puedan entrar y entonces podemos comenzar con el tema que ha sido anunciado hoy y ayer también, que está relacionado con cómo controlar nuestras emociones, cómo tener en general una buena salud mental. Y es un tema que obviamente necesitamos analizar a la luz de lo que la Biblia dice, porque Dios en ese gran manual tiene una respuesta para todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Por lo tanto, vamos a analizar este tema y espero que podamos estar atentos a cada detalle de este estudio para que podamos aprender lo que Dios quiere para nosotros acerca de cómo cuidar nuestras emociones, cómo cuidar el funcionamiento de nuestro cerebro. Voy a tocar algo mientras espero un poquito para que todos tengan tiempo. Este es un tema que escuché vez pasada, lo aprendí hace poco, me gustó el tema me gustó porque muy bonito, tiene un mensaje espiritual, un mensaje que habla de aquel día cuando los hijos de Dios estarán a orillas del río de la vida en el paraíso celestial junto a Jesús. No recuerdo más lo que dice la letra, la leí toda, pero es muy bonita la melodía y es así la melodía. Muy lindo, ¿no? Una melodía que nos trae paz, nos trae calma, que tanta falta nos hace en estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema. Quiero saludar a Carmen Quintero, que está aquí. Buenas tardes, Carmen. Teresa Velati, buenas noches. Claro, porque ella está en Uruguay y allá son 3 horas más tarde que aquí, así que ya están en plena noche. Elena Pacheco, felicidades, bendiciones, pastor. Saludos desde Indianápolis. Qué lindo, desde allá Elena nos saluda. Verónica también está saludando. Bienvenida, Verónica. Y bueno, les recuerdo que al final, como siempre hacemos después de cada estudio, tenemos un momento de oración donde le presentamos a Dios nuestros pedidos, nuestros deseos, nuestros anhelos a través de la oración y también motivos de gratitud. ¿Por qué no? Porque debemos estar siempre agradecidos a Dios por tantas cosas que nos da.
y que vayan entonces escribiendo allí los pedidos para que no se acumulen todos al final y yo pueda tenerlos listos para presentarlos a Dios en oración. Así que les recuerdo eso. Muy bien, Gustavo Peyronel, también él es de Uruguay. Un gusto de saludarte, Gustavo, qué bueno que estás aquí también otra vez. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Este es un tema delicado y yo he estado orando mucho por este tema porque no es fácil abordarlo, pero cuando uno cuenta con la sabiduría que Dios expresa sus orientaciones en la Biblia, entonces uno queda tranquilo de saber que Él tiene una respuesta clara para todos nuestros conflictos y en este caso para el tema de la salud mental. Por eso habremos de analizar el tema viendo lo que Él nos dice y nos aconseja en su libro sagrado. Vamos a orar para pedir a Dios entendimiento. Gracias, Señor, te damos en esta tarde o en esta noche por habernos reunido una vez más en este lugar, en esta página, para poder analizar un nuevo tema. Pedimos sabiduría, pedimos comprensión, que nos des mentes lúcidas para entender lo que nos estás enseñando en tu palabra respecto de este tema. Bendice a todos los que han entrado a la página. Bendice a sus familias. Protégelos, Señor, de este mal que está causando tanto daño en la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera empezar con un proverbio que está en el capítulo 4 y el versículo 23, donde el rey Salomón dice allí: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En otras traducciones dice: sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón o custodia tu corazón, vigila tu corazón, refiriéndose obviamente a la mente. Y en otras versiones dice: preserva de todo daño tu corazón. Por eso es bueno ver las diferentes versiones, cómo se escriben o cómo se traducen ciertos textos bíblicos, en este caso del hebreo al español. Así que sobre toda cosa guardada, dice Dios a través de este profeta, guarda tu mente, es decir, protege tu mente, cuida tu mente, porque de él, dice él, emana la vida. Y es aquí, precisamente en nuestra mente, donde se lleva a cabo una batalla continua desde que tenemos uso de razón, entre el bien y el mal, ¿no? La voz buena y la voz mala, las ideas buenas y las ideas malas, y ahí hay siempre un conflicto, donde obviamente interviene Dios a través del Espíritu Santo para poder tener buenos pensamientos, pero está el diablo por el otro lado, tratando de arruinar nuestra mente. Entonces son dos fuerzas que continuamente están batallando en nuestra mente. Y de ahí es que necesitamos saber de qué manera podemos fortalecer nuestra mente para que el diablo no cause estragos allí. Alguien dijo: muchos están paralizados no en los miembros del cuerpo, sino en sus pensamientos. Y es cierto, a veces como hay muchas personas que están esclavizadas en pensamientos y son como son porque sus pensamientos son de la manera en que ellos los han cultivado y los han desarrollado. Por eso Proverbios 23:7, otro pasaje escrito por el rey Salomón, dice que como piensa la persona dentro de sí, así es ella. O sea, tú eres lo que piensas. Eso es lo que nos está diciendo Dios a través de Salomón. Si tú piensas que eres así, pues así eres. Si tú piensas que eres una persona inútil, pues así vas a ser. Si tú piensas que no vas a lograr nunca el blanco de tu vida en lo que tú te propones alcanzar, pues no lo vas a lograr. Si tú crees que no eres capaz
para hacer lo que quieres hacer en la vida, bueno, serás un incapaz. Y esto no se trata de la buena o de la mala suerte. El destino lo hacemos nosotros. Hay gente que dice, ya el destino lo tiene marcado cada persona aquí en la tierra. Dios tiene un destino para cada uno. Sin embargo, eso no es bíblico. El destino lo hacemos nosotros. Es decir, nosotros, de acuerdo a la forma de elegir, es que vamos formando nuestro destino. Por eso Dios, en cierto pasaje de la Biblia, dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, tú la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. O sea, ¿qué está diciendo Dios? La elección es tuya. Si tú quieres elegir el camino del mal que te conduce a la muerte, pues ese es problema tuyo. Pero yo te digo, dice Dios, escoge la vida. Es decisión lo que tenemos que tomar nosotros en nuestra vida. Y de acuerdo a esas decisiones que tomamos, es como nos irá. Por ejemplo, desde la niñez nosotros pasamos por algunas experiencias que pueden causar algunos traumas en el futuro. Hay madres o padres que son muy imprudentes y no están bajo el control del poder de Dios cuando ellos dicen ciertas cosas y por eso dañan la mente de sus hijos. Es común que muchos padres le quiten la autoestima a sus hijos, tratándolos de inútiles cuando no hacen las cosas bien, o porque estaba haciendo una tarea y no la sabe hacer y no entendió cómo hacerla. Entonces a veces la mamá o el papá se enoja y le dicen, ve, eres un inútil, eres un burro, nunca vas a aprender. Y ese niño va creciendo con esa idea, que al principio pareciera ser no tan dañina, pero con el tiempo el cerebro se va acostumbrando a ese susurro del diablo que viene a través de padres imprudentes. Y cuando ese niño es grande, cuando hace ya su vida como adulto y forma una familia, en cierto momento algo lo está frenando y no puede avanzar. Y resulta que es el efecto de aquellas palabras repetitivas de esa madre o de ese padre que fueron creándole la idea de que él en realidad es una persona que no es capaz de hacer las cosas bien. Yo quiero contarles el caso de un niño. Yo fui maestro por algunos años en escuelas públicas cuando estaba en Chicago. Me tocaba atender tercer grado. Y al comienzo del año escolar, se acercó la mamá de un niño que iba a ser mi alumno. Su nombre era Jonathan. Y me dice, maestro, mire, quiero decirle algo respecto de mi niño. El año pasado no le fue bien y él iba a ser tercer grado. Yo era maestro de tercer grado. Niño de 8 años. Y le pregunté a la señora, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no le fue bien? Es que él es un poco más lento que otros para aprender. Y el maestro en realidad no le dedicó tiempo. Incluso no trabajaba con él para levantar su estima. Y entonces él terminó el año decaído, cabizbajo, disminuido, con un complejo de inferioridad, con su autoestima muy baja. Y él está entrando ahora a tercer grado con ese miedo. Se lo encargo mucho, maestro, me dijo la señora. Conocí entonces a Jonathan, miré cómo trabajaba y sí, era evidente que su capacidad intelectual era un poco menor que los demás. Entonces utilicé una estrategia muy fácil. Cada vez que él hacía un trabajo, yo tomaba ese trabajo, por ejemplo, si era un dibujo, y yo le mostraba a los niños. Miren lo que ha hecho Jonathan. Miren qué hermoso dibujo. Y Jonathan se sonreía. Y así fui halagando lo que él hacía con tanto esfuerzo. Y aunque se equivocara, no importa. Y de esa manera Jonathan comenzó a progresar intelectualmente. Hacía mejor los trabajos, hacía mejor sus deberes o tareas. Y era un niño que fue cambiando en su ánimo y se integró con los demás compañeritos y terminó el año con éxito, gracias a Dios.
simplemente dedicándole tiempo y tratando de elevar su autoestima, halagando lo que él hacía. Y no es nada de otro mundo eso. Sin embargo, no habían hecho con él eso el año anterior y por eso Jonathan estaba tan temeroso de iniciar las clases aquel tercer año. Y un día la señora, cuando llevé a los niños hacia afuera para irse a sus casas, se acercó y me dijo, maestro, le agradezco por lo que ha hecho por mi hijo. Lo veo muy cambiado. Y yo le dije, bueno, es que es lo que yo aprendí. Yo, aparte de maestro, le dije, soy pastor y conozco estas cosas. Sé cómo tratar a los niños y a los adultos, porque así Dios me lo enseña. No lo aprendí yo de mí mismo, sino de ahí, de ese libro sagrado. Y le digo, aparte, yo oro por su hijo, así como por los demás niños. Y la señora me dijo, siga orando por mi hijo. Qué interesante. Bueno, por eso es tan importante que los niños sean halagados, no tratados de una manera dura porque ellos no aprenden. A veces ellos están dispuestos a no aprender porque su mente se bloquea ante el temor de lo que le van a decir. Se cuenta que cierta vez una madre con 2 niños usó una técnica también errónea para regañar o para reprender a uno de los niños que era el que más le costaba. Como siempre decimos, en toda familia siempre está la ovejita negra, ¿no? Está la blanca y la negra. Y aquella ovejita negra pues le costaba portarse bien. Y entonces su mamá le decía en forma repetida durante muchos años, hay un hombre que va a entrar aquí y te va a llevar y yo nunca más te voy a volver a ver. Y ese niño entonces creció con ese miedo. Va a venir un hombre y me va a llevar y mi mamá no me vuelve a ver más. Claro, nunca ocurrió eso, pero en su mentecita él lo tomaba como verdad. Y con el tiempo llegó a ser un adulto, se casó y en cierto momento comenzó a sentir pánico, ataques de pánico, y él no sabía por qué venían esos ataques. Hasta que luego un profesional que lo trató le dijo, esto viene por la forma, así como tú me contaste, en que tu mamá te trataba cuando eras chico, cuando eras un niño. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en la forma en que tratamos a nuestros hijos. Hay un arma poderosa que menciona San Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17. Él menciona allí cuáles son las armaduras que tenemos que tener como cristianos para defendernos de los ataques del diablo, del maligno. Y menciona varias armas. Menciona la oración, el estudio de la palabra de Dios como la espada del Espíritu, menciona él, ¿no? Porque está pensando en la armadura que usaban los soldados en su tiempo. Y entonces lo que hace él es utilizar las diferentes partes de la armadura como para llevarlo a una aplicación espiritual. Y entre esas partes de la armadura él menciona el yelmo. El yelmo era un casco, ¿no es cierto?, que cubría hasta la nariz del soldado, cubría toda la cabeza y a veces hasta parte de la nuca. Y entonces el soldado podía protegerse muy bien de los ataques del enemigo. Y San Pablo menciona el yelmo en el sentido espiritual como el poder de Dios a nuestro alcance para dominar nuestros pensamientos, porque es ahí donde el diablo tira sus flechas. Y por eso dice, pónganse el yelmo de la salvación, pónganse el yelmo o el casco que Dios les da a través de lo que nos enseña su palabra, porque esa es la forma de protegernos del enemigo, conociendo lo que Dios nos dice para que seamos inteligentes, más que el diablo obviamente, y sepamos defendernos de sus ataques. Recuerden que Jesús así se defendía cuando estaba en el desierto, en la tentación, ¿no? Aquellos 40 días de ayuno. El diablo peleaba con el escrito está porque el diablo sabe muy bien la Biblia. Es un ángel inteligente. Y Jesús, que se la sabía también, se defendía con esa espada, ¿no? El diablo quería atacar su mente, debilitar
sus pensamientos porque Jesús había pasado 40 días sin comer. Y el diablo dijo, este va a caer fácil. Y sin embargo, Jesús tenía su mente fortalecida por la palabra de Dios y se defendía con el escrito está. Por eso es importante usar ese yelmo que es el poder de Dios a través de su palabra. Recuerden ese texto, Efesios 6, 17. A veces escuchamos estas frases, nunca vas a lograr nada en la vida, nunca llegarás a ser lo que tú quieres ser. Yo recuerdo un vecino mío, ya falleció hace muchos años, me preguntó una vez, ¿y tú gordito? Porque me decían gordito. No era tan gordo, pero me decían gordito. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía a este vecino, me gustaría ser profesor. Y me dice, pero tú no tienes carácter para ser profesor. Y bueno, llegué a serlo, pero también llegué a ser predicador o pastor. Y me di cuenta que dentro de la mente de aquel niño existía algo escondido que Dios un día lo quería desarrollar. Y que menos mal que yo no me quedé con aquello que me decía el vecino, que sin duda no lo hizo con mala intención, sino porque yo en realidad tímido, no, y sigo siendo, ¿no? Y entonces él no me veía con esas aptitudes y me decía eso, ¿no? Y a mí me dolía, porque yo en realidad quería ser alguien que enseñara en el futuro. Y gracias a Dios lo logré, pero nunca me olvidé de aquella frase que me decía el vecino. Bueno, tengamos cuidado con la forma en que le decimos las cosas a la gente. El diablo siempre se vale de mentes afectadas negativamente. Por eso tenemos que tener mentes positivas. Tenemos que tratar de recoger lo mejor que hay en esta vida. Por ejemplo, si tú y yo estamos caminando por un jardín, puede haber dos actitudes diferentes. Yo quizás en el jardín me pongo a contemplar las espinas de las flores, pero tú eliges contemplar las flores y no las espinas. En la vida hay espinas y hay flores, pero ¿qué cosa quieres contemplar? ¿Las espinas o las flores? Es una decisión. Y hay gente que se concentra solo en las espinas, en las cosas negativas. Y por eso son negativos en su manera de pensar y son personas quejosas y desconformes de lo que Dios les da. Pero aquel que aprende a ver las cosas lindas de la vida, y que las hay, que son las flores de este jardín donde vivimos, arruinado, sin embargo, todavía hay flores, hay gente buena, todavía hay cosas lindas. Entonces tendrá una mente positiva y verá todas las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Quiero compartir algo que encontré investigando para conseguir más material. Y les voy a compartir lo que la neuróloga irlandesa Suzanne O'Sullivan, así se llama ella, Suzanne O'Sullivan. Esta es una neuróloga muy famosa y dice ella que conoció una señora llamada Yvonne, una señora de unos 40 años, y esta señora había tenido un accidente en su trabajo. Un compañero la roció accidentalmente en los ojos con un producto de limpieza, dejándola a Yvonne ciega. Entonces se le hicieron muchos baños oculares para aliviar el dolor y la irritación de sus ojos, pero no sirvieron para devolverle la vista. Lo interesante del caso es que los exámenes a los que fue sometida durante los 6 meses siguientes coincidían en el resultado. La ceguera no respondía a ninguna causa física. Es decir, Yvonne tuvo un estrés tan grande, un miedo tan grande de perder la vista por ese accidente, que efectivamente no veía. Y por más análisis que le hicieran y tratamientos, todo llegaba a la misma conclusión. Aquí no hay ningún problema físico, sino más bien un problema
de origen emocional. Por eso Yvonne fue a consultar con esta neuróloga para ver qué podía hacer. Esta neuróloga, Susan Sullivan, relata que muchas veces llegaban a su consultorio pacientes con diferentes problemas. Habían visto diferentes especialistas que no lograban encontrar el origen de sus problemas físicos. Algunos venían en silla de ruedas, otros tenían inflamaciones, describían dolores, parálisis, desmayos y convulsiones. Y todo esto era de origen psicológico. Por eso esta doctora dice, neuróloga, que una de cada tres personas tiene una enfermedad psicosomática. Es decir, muchas enfermedades provienen de aquí y no meramente son un problema físico. Por eso debemos conocer bien cómo funciona la mente y cómo corregirla con la ayuda de Dios. El coronavirus, por ejemplo, está produciendo, como alguien dijo, no tanto una epidemia física, sino una epidemia emocional, porque viene la epidemia del miedo. Y cuanto más miedo tenemos a esto que está pasando, menos defensas o menos inmunes estamos ante el ataque de este virus. Por eso, cuidado, el diablo quiere utilizar el miedo para paralizarnos y para que tengamos un organismo con poca fuerza y defensas para poder evitar una enfermedad como esta. Jesús en San Lucas capítulo 21, versículo 26, dice allí lo siguiente, hablando de los días finales de la historia. Él dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que ocurrirán en la tierra. Hablando de las señales del fin, entonces él dice que la gente estaría desesperada, estaría con mucho temor por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y es lo que está pasando ahora. ¿Qué ocurrirá? ¿Será que esto va a durar mucho tiempo? ¿Será que mucha más gente seguirá muriendo? ¿Qué va a pasar? Y todas estas cosas crean temor. Y eso afecta nuestra salud emocional y tenemos que saber cómo protegernos de ser víctimas de una epidemia del miedo. Por eso en el Salmo 46, versículos 1 y 2, el rey David dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego sigue diciendo, no temeremos, por lo tanto, aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Mientras confiamos en el poder de Dios, pues no temeremos mal alguno. Hay personas, si ustedes los han visto, que viven aisladas de la sociedad. En mi país le decimos los lincheras o los homeless, como se dicen aquí en Estados Unidos, o sea, las personas sin hogar. Y muchos piensan, bueno, qué mal que les fue en la vida, pobrecitos, hay que ayudarlos. Y claro que sí. Pero saben que ellos son víctimas de sus propias ideologías. No es que quizás vengan de un mal hogar, quizás tuvieron todo lo que necesitaban, pero comenzaron a albergar en sus mentes diferentes ideas y se hicieron carne en ellos y llegaron a pensar que lo que son es porque así la vida los tenía que tratar, porque ya era el destino de ellos ser así. Y eso es un gravísimo error. Por eso mucha gente que anda así, divagando por las calles, son producto de haber albergado en sus mentes ideas erróneas que las fueron alimentando y creyendo que eran verdades para ellos. Y el diablo les fue susurrando esas ideas y ellos las fueron creyendo y llegaron entonces a vivir o adoptar un estilo de vida como el que ellos tienen. Se dice que más de 800.000 personas se suicidan por día. Alarmante esto. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. No por día, perdón, sino cada año. Y esto va en aumento. ¿Por qué? Porque las personas que se quitan la vida generalmente albergan esta idea. Yo no sirvo para nada. Nadie me ama.
Parece que nadie estaba esperándome en este mundo cuando yo vine, cuando nací aquí. Y entonces van alimentándose cada vez más. Su autoestima se viene al suelo y llega un momento que piensan que la mejor salida es quitarse la vida. Y por eso, cuánta necesidad hay en la gente de que conozcan a ese Dios que les puede sacar esas ideas de sus cabezas y hacerles ver la vida de otra manera. Eh, a veces somos víctimas de lo que nosotros pensamos o nos dijeron. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una idea distorsionada de quién es Dios? Cuando yo era niño me decían, y por ignorancia me lo decían por supuesto, si te portas mal, entonces Dios te va a castigar. Si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Y peor todavía, si te portas mal, el diablo te va a llevar al infierno. Y entonces yo crecía con un concepto bastante errado de quién es realmente Dios. Pero cuando tenía unos 15, 16 años por ahí, sentí atracción por este libro sagrado que es la Biblia. Y dije, ¿por qué no dedicar tiempo a leer qué hay allá adentro? Y hubo quien me ayudó. Después llegó otra persona, un joven también, dos jóvenes. Me empezaron a ayudar a entender este libro y descubrí allí que Dios no era para nada lo que me habían pintado. Yo vi que era un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que no está esperando a que caigamos en pecado para castigarnos, porque hasta me decían que para calmar la ira de Dios y para conseguir su perdón, entonces tenía que hacer 10 oraciones o 20 oraciones, como para tratar de aliviar la ira de Dios. Cuando yo voy a la Biblia descubro que ese Dios me está esperando con los brazos abiertos para perdonarme, para amarme y decirme que el que viene a Él, como dice Jesús, no lo echa fuera. Miren, hay un texto muy bonito que es Jeremías 29:11, donde Dios se da a conocer de esta manera. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el Dios que ustedes tienen y el que yo tengo. No tengo pensamientos malos para ustedes, yo tengo pensamientos para lo bueno, para darles un futuro y una esperanza. Así nos ama Dios. Y primera de Juan 2:1, allí San Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Es decir, él como profeta escribía consejos de Dios para enseñarnos a no desviarnos del camino correcto. Pero si ustedes pecan, dice Juan, si cayeron, se descuidaron, tenemos un abogado en el cielo, que es Jesucristo. Por lo tanto, en una oración sencilla, pidiendo perdón a Dios, de corazón, Él está dispuesto a perdonarnos, no solamente eso, sino a olvidar lo que hemos hecho y a darnos un nuevo corazón. Ese es el Dios que yo conocí cuando empecé a leer la Biblia y me di cuenta que lo que me decían cuando niño no era realmente la verdad. Era un susurro que el diablo estaba utilizando a través de personas que obviamente no conocían a Dios tal como Él se revela en su palabra. En el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4, otro texto muy bonito que ustedes pueden leer después. Miren cómo Dios nos trata. Está hablando aquí de cómo Él atrajo al pueblo de Israel a pesar de la rebeldía que tuvo cuando salió de Egipto, a pesar de que el pueblo muchas veces caía en la idolatría, caía en la rebelión, desobedecía la voz de Dios. Pero Dios dice, con cuerdas de amor los atraje. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. Qué hermoso pasaje, ¿no? Oseas 11:4. Así hace Dios con nosotros, porque fíjense, si Dios pensara como pensamos los seres humanos, yo creo que ninguno de nosotros estaríamos vivos. ¿Cómo piensa el ser humano? Es vengativo. Cuando perdona, dice te perdono pero no te olvido.
guarda rencor, el ser humano es traicionero, le gusta emitir juicios, eh, no aprende a odiar el pecado sino al pecador, y por eso hay problemas y hay discusiones y hay divisiones y hay divorcios y hay familias destruidas. Así no piensa Dios. Dios no es hombre, Dios no es ser humano. Dios, cuando sepulta nuestros pecados, lo hace para siempre. Dice, la Biblia dice, no me olvidaré más de lo que hiciste, porque así hace Dios. Y cuando Dios nos ama con un verdadero amor, un amor que no guarda rencor. Por eso muchos humanizan a Dios, pero Dios no es hombre. Y cuanto más lo conozcamos a través de este libro sagrado, este libro que a veces está guardadito allí en la biblioteca, juntando polvo, a través del cual Dios quiere ayudarnos a vivir felices, a través de ese libro, Él se da a conocer. Juan 3:16, un famoso texto del Nuevo Testamento. Ahí dice que fue tan grande el amor de Dios el Padre que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tan grande fue el amor de Dios el Padre que arriesgó la eternidad de su propio Hijo, el único Hijo. Bueno, ese es el Dios que yo fui conociendo a través de la Biblia y quiero que ustedes también lo conozcan de esa manera. Vamos a ver algunos aspectos más. Alguien dijo que la vida siempre va a depender de la forma en que pensamos. Esto también está apoyado por un texto bíblico. En Proverbios 23:7, creo que lo mencioné antes, dice que el hombre es tal como piensa. Y entonces, por eso la vida va a depender de la forma en que nosotros albergamos pensamientos. Si piensas que no puedes lograr algo, pues hay una gran posibilidad de que nunca lo vas a lograr. Si piensas que vas a fracasar, es obvio que vas a fracasar. Y por eso tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. Quizá ustedes digan, ¿cómo lo hago? Bueno, la mejor manera de lograrlo es contando con el poder de Dios, con ese yelmo, como decíamos recién, que es el casco protector de nuestro cerebro, que es Dios trabajando aquí en la conciencia. ¿De qué manera? Bueno, pidiendo que Él controle los pensamientos negativos que el diablo susurra a nuestros oídos, que Él nos llene de este libro sagrado, que lo leamos para que de aquí todo lo que está adentro pueda meterse en este vaso, que a veces en lugar de ponerle agua limpia le ponemos agua sucia. Bueno, Dios ha prometido limpiar esa agua y darnos agua de vida, como dice Jesús, un agua que salte para vida eterna, así dice en los evangelios. Por eso necesitamos limpiar nuestra mente con la palabra de Dios. Hay un salmo que dice, hablando de los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el rey David. Dice, bueno, con guardar tu palabra. O sea, cuanto más este libro y sus enseñanzas entren en nuestra mente, entonces más limpia estará nuestra cabecita. Quiero mencionar un ejemplo de un padre que tenía 2 hijos. Y este padre era alcohólico, incluso se inclinaba hacia las drogas. Uno de los hijos, desgraciadamente, siguió el ejemplo del padre. Como se dice normalmente, de tal palo, tal astilla. Pero cuidado con eso. En cambio, el otro hijo, en lugar de caer en el mal hábito de su padre, él tomó aquella desgraciada experiencia como un motivo para reflexionar, pensar y decir, no tengo por qué hacer lo que hace mi padre. Yo tengo que tomar una decisión correcta y no seguir ese camino. Es así, es una cuestión de decisión. Yo tuve un amigo, digo tuve porque hace unos años falleció, buen amigo, Antonio. Él me dijo una vez, estábamos tratando estos temas en un grupo de estudio bíblico, y él me dijo, mire Rubén, yo cuando era niño fui muy castigado por mi padre.
él me daba duro. Cualquier cosa mala que yo hacía, cómo me castigaba. Y mi madre me insultaba. Y muchos creen que yo iba a hacer lo mismo con mis hijos. Yo crecí con eso ahí en mi cabeza, ese recuerdo triste de lo que hacían mis padres conmigo. Y me propuse no hacer lo mismo con mis hijos. Y Antonio tiene 3 hijos, 2 de ellos son profesionales. Y dice, mis hijos me aman porque yo aprendí a tratarlos como mis padres no lo hicieron conmigo. Entonces, es cierto que a veces los problemas emocionales son eh, causados por un mal pasado, pero no tenemos por qué repetir eso en nuestra vida. Hacer como Antonio, él se propuso no hacer lo mismo. ¿Por qué yo voy a castigar a mis hijos así como lo hacían mis padres? No tengo por qué seguir ese patrón de conducta. Yo puedo cortar con eso. Y cortó. Cierta joven estaba pasando por una situación muy traumática que desgraciadamente cada vez es más común. Esta joven había sido abusada sexualmente desde niña. Recurrió a diferentes profesionales en busca de un alivio a su trauma y un día conoció a un joven cristiano y le dijo, mira, yo tengo una solución para tu drama. Yo sé cuánto debes sufrir por lo que te hicieron. Quiero que leas algunos pasajes de la Biblia. La joven no sabía todavía qué contenía este hermoso libro. Y aquel joven cristiano le dijo, mira, lee el capítulo 53 de Isaías. Ustedes saben, Isaías está en el Antiguo Testamento y el capítulo 53 de ese libro nos habla, es una profecía que nos habla acerca de lo que Jesús, siglos después, habría de experimentar en este mundo. La injusticia, el dolor, la crucifixión y todo lo que sabemos. Entonces, en esa profecía, esta joven comenzó a leer ahí en el capítulo 53 lo siguiente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, hablando de Jesús. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, Él estaba cargando con nosotros, estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Cuando esta joven leía este capítulo, se quedó admirada, asombrada y dice, yo nunca había leído algo tan profundo como esto. Y ella entonces al leer esto pensó en 2 cosas. Primero, que ningún ser humano en la historia de este mundo sufrió el abuso al que fue sometido Jesús al ser castigado injustamente siendo inocente, al abuso emocional y físico. Nadie sufrió lo que Jesús sufrió en su naturaleza humana, porque Jesús había tomado totalmente nuestra naturaleza humana, no tenía ninguna ventaja. Y entonces esta joven dijo, lo que hicieron conmigo no se compara en lo más mínimo con lo que le hicieron a mi Salvador. Entonces comenzó a ver que lo que ella había sufrido en carne propia al ser abusada de niña no se podía comparar en lo más mínimo con los abusos emocionales que había sufrido Jesús por amor a ella y por amor a toda la humanidad. Y en segundo lugar, cuando ella leyó ahí en Isaías 53 que Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos y dolores, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Entonces ella dijo, quiere decir que con esto Jesús
me está diciendo que se encarga de mi pasado. ¿Por qué entonces tengo que estar pensando en el daño que me hicieron? Porque si lo sigo haciendo, pues voy a ser una mujer infeliz toda la vida. ¿Por qué no dejo entonces esta carga emocional en manos de Dios? Porque si allí dice que Él cargó nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos y dolores, y fuimos curados por sus heridas, ¿por qué yo no puedo ser curada? Tremendo. Con tan solo leer ese párrafo del capítulo 53 del libro de Isaías. Y luego esta joven leyó San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, porque aquel joven le dijo, después que leas Isaías 53, ve a San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, donde Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Y entonces la joven dijo, así que si yo voy a Jesús llevando mi carga emocional, Él se encargará de llevar ese peso, y yo me sentiré totalmente aliviada. Y saben que esa joven cambió. Recibió ayuda profesional, que es importante, pero recibió ayuda espiritual, con lo cual se completó la curación de ese problema emocional que la hacía tan infeliz por haber sido abusada de niña. Por eso la palabra de Dios, amigos, tiene una medicina muy efectiva. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo y aprendan de mí, los que están cargados, están cansados, están agobiados. En realidad el yugo era una madera que se colocaba sobre los bueyes, ¿no? y que hacía que los dos anduviesen juntos. Ese era el yugo, una madera sobre sus cuellos. El yugo de Jesús en realidad es lo que Él nos pide para ser cristianos felices, personas felices en esta tierra. Y a veces creemos que lo que Él nos pide es un yugo que nos aplasta. Tengo que obedecer su ley. Tengo que hacer esto. No tengo que hacer esto otro. No tengo. Cuando en realidad todo lo que Dios nos pide para nuestro bien. Es la medicina, es lo mismo cuando tú vas al médico por un problema que tienes. El médico te dice, bueno, para que usted pueda sanarse, haga esto. ¿Qué sería lo insensato? Ver la receta y decir, no, yo no voy a tomar eso, ni voy a hacer esto, ni esto otro. Yo me voy a curar solo. Nadie haría semejante insensatez, porque para eso va el médico. Dios es el gran médico y dice, aquí estoy para sanarte. Pero yo tengo que ir al médico, tengo que leer la receta, que aquí está, y ponerla en práctica. Pero si no la leo, es como ir al médico, me da la receta y yo la guardo. Así hace Dios, nos da la receta, pero muchos la guardan. Por eso, hagamos de este libro nuestra guía medicinal para nuestros problemas físicos, mentales y espirituales. Así fue la historia de esta joven, y es la historia que se repite en la vida de muchas personas que han traído con ellos durante muchos años cargas emocionales muy pesadas, traumas, y por eso están de moda muchas enfermedades que no existían antes, como el pánico, por ejemplo, y cuyo origen quizás se remonta a muchos años antes, o al estrés, o al estar bajo una presión emocional que antes no existía en este mundo, por causa de los problemas que hay, por todas las cosas que están pasando. Y necesitamos entonces del poder de Dios para tener la mente en paz. Miren, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice allí algo muy bonito. El profeta le dice a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A ver, entonces, ¿cómo es la cosa? El profeta le dice a Dios, tú Dios vas a guardar en completa paz, no una paz a medias, completa, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si pensamos a diario en Dios, en sus promesas, en lo que Él nos enseña en su palabra, entonces tendremos paz, aún en las peores tormentas emocionales que podamos
eh, tener en nuestra mente. Por eso Jesús dice que Él ha venido para traernos paz. Mi paz os dejo, la paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. San Juan 16:33, por allí está. No busquen la paz del mundo, porque es una paz que no dura. Pero la paz que yo les doy, dice Cristo, esa es la paz que va a ayudarles a vivir con tranquilidad, con seguridad, aún en medio de las tormentas. Porque también Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, si Él venció el mundo, podemos nosotros con su poder también vencer las cosas malas del mundo, los susurros que Satanás quiere meternos a nuestros oídos para estropear nuestra mente. Hay un salmo muy conocido, Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, donde allí el rey David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué usa estos dos elementos? Bueno, porque los pastores antiguamente, y quizá hasta hoy en algunos lugares lo usan, ellos palos y un cayado que terminaba en una curva y que servía para proteger a las ovejas, rescatándolas con esa curvatura, tomándola del pecho, si se caían o les pasaba algo, el pastor siempre las protegía. Eran dos armas para protegerlas incluso de la invasión de los depredadores. Y Dios hoy también tiene una vara y un cayado, tiene su poder para ayudarnos a que el diablo no nos toque, no nos haga daño. Pero esas armas básicamente son dos: la palabra de Dios, el estudio, la lectura, la meditación en ella, y la oración. Allí está la vara y el cayado de Dios, para que nosotros como ovejas indefensas, pues podamos salir victoriosos con el poder de Dios, ayudándonos a través de esos dos elementos. Josué capítulo 1, versículo 9. Dios le dice a este profeta, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Por eso, amigos, no nos dejemos llevar por los susurros de Satanás. Él quiere estropear nuestra mente y nosotros podemos ayudarle. ¿En qué sentido? Bueno, desechando la medicina que Dios nos da para tener mentes sanas, fuertes, para que podamos controlar nuestras emociones. Así como aquella joven que estaba destruida por ese complejo, por ese trauma que arrastraba por tantos años por haber sido abusada, encontró en Jesús la medicina que no podía encontrar en otro lado. Ojalá que este tema, mis queridos amigos, haya servido para poder buscar esa medicina que a veces descuidamos y que está al alcance de todos. ¿Quién no tiene hoy día acceso a esta medicina? ¿Quién no tiene? En cualquier negocio, en cualquier tienda, por lo menos aquí, hasta en las Walmart, se venden Biblias. Todos podemos acceder al pan de vida para encontrar en ella ese refugio que necesitamos para vivir en paz, para corregir nuestros pensamientos, para que Dios llene esta mente de cosas buenas, positivas, y apartemos entonces, aprendamos a apartar nuestros pensamientos de lo que no nos hace bien. Es decisión personal también nuestra, y con el poder de Dios lo lograremos enfocarnos en aquello que nos hace bien, dejar de ser pesimistas, dejar de decir no puedo, dejar de decir, bueno, es que mis padres así fueron conmigo, dejar de excusarnos de esas cosas, cuando en realidad cada uno es dueño de su propio destino. Y es una decisión personal que debemos tomar. Decidir ser felices o no, todo está aquí. No está eso en nuestros antepasados, por más malos que hayan sido. Es decisión nuestra. Y eso se logra con la ayuda de Dios, por supuesto. Solos no es fácil. Pero tenemos un Dios que ha prometido ayudarnos a salir adelante. No importa el problema, el trauma o
la afección emocional que podamos estar sufriendo. Bueno, vamos a leer algunos pedidos de oración que probablemente ustedes hayan dejado aquí, y si no lo han hecho, quisiera que ustedes lo den a conocer, porque queremos ahora al terminar esta meditación hacer una oración, y vamos a pedir especialmente para que Dios proteja nuestra mente de la invasión de los susurros del diablo, que a veces utiliza ignorantes, utiliza gente que no tiene educación, o gente que, bueno, cree que está diciendo las cosas bien, pero no. Y pues tenemos que aprender a ser sabios. Y la palabra de Dios es un libro que hace sabio aún a la persona más incapaz, porque así Dios lo ha metido. Daniel Farías está saludando. Hola, buenas tardes. Daniel de mi ciudad natal allí en Argentina. Saludos, Daniel, para ti, para tu esposa Nora. Santiago te está saludando también. Él pide por sus hijos. Vamos a orar por los hijos de Santiago. ¿Quién más está pidiendo? Aquí, ¿cómo se llama el tema de hoy? Pregunta Ángel. Creo que nos está escuchando desde Perú. Bueno, en realidad, cómo controlar las emociones o salud mental. Es como tú lo quieras ver. Hemos tocado este tema que es muy abarcante, y por eso en general es cómo tener buena salud mental. Jorge Pérez, un saludo cordial para Jorge, que está aquí también con nosotros. Aquí tenemos algunos pedidos más que me hace llegar Miriam. Ok. Bueno, me dice Miriam que no da abasto para escribir tantos pedidos por el hecho de que algunos los ponen a último momento y no los alcanza a escribir porque son muchos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor de nuestra parte. Entonces, Jorge está pidiendo por él, Nancy Gómez por su hermana que está diagnosticada con bipolaridad. Bueno, vamos a pedir por la hermana de Nancy, Angélica, por su primo José, que está grave, afectado por el coronavirus. Vamos a orar por José. Verónica, por su hijo Santiago, que Dios le ayude a guardar su mente para Cristo. Qué lindo pedido. Rosa Cisneros, ella pide por Felipe, su hermano y familia, para que Dios reine en sus corazones. A ver si encuentro alguno más. Aquí nos saluda Cruz, Oscar también nos está acompañando. Y bueno, espero que podamos entonces tener esta oración ahora. No quisiera extenderme demasiado tiempo. Y aquí veo otro que dice, es de Deida. Deida está pidiendo por su hija. Vamos a orar por la hija de Deida. Felicia, voy a anotar aquí también, Felicia pide por su hogar y familia. Claro que sí, vamos a orar por estas necesidades. Bueno, vamos a ir un poquito más arriba. Bueno, hasta aquí abajo llegamos. Teresa agradece por tocar este tema. Bueno, yo agradezco a Dios por poder ayudarnos a presentar un tema así. Aquí Martín, mi sobrinito querido, él pide bendiciones para toda la familia. Claro que sí, Martín, vamos a orar por tu familia. Por Carmen Quintero, ella está pidiendo oración por mí. Estoy pasando malos momentos con alergias y otras afecciones. Vamos a pedir entonces por la salud de Carmen. Bueno, estoy mirando un poquito más hacia arriba, los que entraron antes, a ver si no me olvido de algún otro pedido.
Muy bien. Eh, Qué lindo. Tenemos un lindo grupo, muchas personas que han entrado en esta tarde. Les agradezco por acompañarme y sobre todo agradezcamos a Dios que nos da la bendición de poder estar juntos analizando temas que nos hacen bien a todos. Así que vamos a tener una palabra de oración para ir despidiéndonos. Les recuerdo que el martes, si Dios quiere, estaremos presentando un nuevo tema. O si me está mencionando aquí Miriam, si Deida ya está, Felicia ya lo puse y falta Gustavo. Gustavo tiene también un pedido de oración, así que lo agregamos aquí también. Bueno, el martes entonces nos estaremos encontrando nuevamente, si Dios así lo permite, para tocar un nuevo tema. Vamos entonces a orar para que Dios atienda estos pedidos conforme a su voluntad. Dios hace cosas grandes, amigos. Dios es un Dios maravilloso que está dispuesto a escucharnos y, y responder a nuestros pedidos porque nos ama, porque Él nos quiere ver felices y quiere llenar nuestra mente de cosas buenas. Vamos entonces a orar. Querido Dios que estás en los cielos, en esta hora te queremos agradecer porque nos has mostrado en tu palabra cuántas medicinas hay para poder disfrutar de una buena salud emocional, de una buena salud mental. Ayúdanos, Señor, porque cada vez hay más de estas afecciones, porque vivimos en un mundo convulsionado y todo eso nos afecta de una manera u otra, pero nos has ofrecido en tu palabra la medicina más eficaz para poder controlar nuestros pensamientos y no vivir esclavos de acuerdo a pensamientos negativos o ideas personales que hemos alimentado durante mucho tiempo, ideas erróneas que nos han llevado a tener conceptos equivocados de la vida y de nosotros mismos incluso. Y gracias porque tú nos valoras, porque para ti nosotros somos lo más hermoso que has creado. Por eso diste a tu único Hijo para salvarnos. Y queremos dejar en tus manos los pedidos de algunos amigos que han entrado en esta tarde o en esta noche. Santiago está pidiendo por sus hijos y familia. Ruego que bendigas a esa linda familia de Santiago. Jorge pide una oración muy personal para él. Nancy está pidiendo por su hermana. Ella tiene bipolaridad. Te rogamos que tu palabra sea la medicina para ese problema que está teniendo la hermana de Nancy. Angélica está pidiendo por su primo José que está sufriendo por el coronavirus. Rogamos que te acerques a él con tu mano sanadora y le quites ese mal. También Verónica pide oración por su hijito Santiago para que tú le ayudes a guardar su mente, a protegerla, para que él pueda hacer de Jesús su mejor amigo, ese Jesús que puede llenar su mente de cosas buenas y limpias. También te ruego por el pedido de Rosa. Ella está pidiendo por Felipe, su hermano y su familia, para que tú puedas reinar en sus corazones. Bendice a esa familia del hermano de Rosa. También Deida está pidiendo por su hija. Rogamos que atiendas esa necesidad que ella tiene, esa bendición que está necesitando esa hija. Felicia pide también por su hogar y familia. Martín está pidiendo por su familia. Te ruego que bendigas a este sobrino, a su mamá, a su papá, a su hermanita, a todos mis seres amados allí en Río Cuarto, Córdoba. También Carmen está pidiendo por su salud, por esas alergias que son típicas de esta época. Rogamos que la protejas y bendigas también a su familia y también por el pedido de Gustavo, que atiendas esa necesidad conforme a tu voluntad. Y a todos, Señor, danos una mente clara, una mente libre de complejos, una mente que pueda experimentar la paz que solamente Jesús puede darnos. Sabemos que si nuestros pensamientos a diario están concentrados en Él, entonces tendremos una paz verdadera y duradera. Bendice a todos mis amigos, dales a todos un lindo fin de semana, que puedan disfrutarlo plenamente con sus familias, protégelos a todos de este virus y dale, Señor, tu bendición a todos.
Te lo agradecemos y lo pedimos, esperando que solo se haga tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado. Espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Lo es también para mí, porque mientras lo escribía, analizaba, me hacía mucho bien. Y pues soy el primer beneficiado. Que Dios nos ayude a todos a vivir con alegría en este mundo tan lleno de tristeza y dolor. A pesar de eso, todavía podemos ser felices a los demás. Cuánta necesidad hay de brindar amor y palabras de aliento a tanta gente que está sufriendo por causa de todas estas cosas tristes que están pasando en el mundo. Seamos canales de luz para otros y eso servirá también de medicina para nosotros mismos, porque cuanto más ayudamos a los demás, más nos ayudamos a nosotros mismos. El servicio al prójimo es una de las grandes medicinas que Dios nos enseña aquí en su palabra. Bueno, nos vemos pronto, si así Dios lo permite. Que descansen bien, que la paz de Cristo esté en sus corazones. Hasta pronto. Un abrazo grande.